Y una de las cosas que también ha concentrado la atención, bueno, me imagino que no solo en el gobierno, sino que también en muchos consumidores, es aquello que vamos a abordar a continuación. A todos nos gusta el pan, todos lo comemos, forma parte trascendental, diría yo, de la dieta probablemente de los sectores más carenciados, y hay algún grado de polémica, pero mucha incertidumbre porque se ha presentado a la Fiscalía Nacional Económica, también al CERNAC, información para que se investigue una posible colusión en el valor del kilo de pan. Vamos a conversar respecto a eso, tratar de entender un poco cómo funciona la cadena que podría llevar eventualmente a que alguien posiblemente pudiera manipular los precios. Lo vamos a intentar dilucidar. Está aquí el vicepresidente de la Asociación Gremial de Industriales del Pan, Marcelo Alonso. Marcelo, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Gracias a ustedes por invitarnos y dispuesto a conversar sobre el punto. Esa es la intención de este diálogo, Marcelo, sobre todo que nuestros televidentes logren entender la cadena para poder apreciar y que cada cual se forme su propia opinión. ¿Cree usted posible, Marcelo, que en el mercado del pan hoy día sea factible la colusión? No es posible la colusión. ¿Por qué? Dicho esto, por una razón muy sencilla. Nosotros ya tenemos la experiencia como chilenos, ¿no es cierto?, y que está dictaminado por la justicia, donde 3 o 4 empresarios que manejaban más del 90% del mercado fijaron precios en el mercado de los remedios, ¿no es verdad? La farmacia, ¿sí? Ahí teníamos 3 o 4 empresarios. La realidad nuestra de la industria artesanal del pan es totalmente distinto, que son los asociados a Fechipan y a Indupan en Santiago concretamente. En Santiago hay 3.800 productores de pan, y a nivel nacional hay 12.000. De esos 12.000, el 72% son microempresarios. Y 25% pequeños empresarios. Por lo tanto, estamos hablando que el 97% son MIPES. Es imposible poder manejar ese mercado como un cartel. No es posible. ¿Y esa imposibilidad radica en la cantidad de actores en el mercado? ¿Esa es la para entenderlo bien? Por un lado es ese. Hay otro factor también que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál? La panadería tradicional, el 85% de la producción se distribuye fuera del local de la panadería. Llámese almacenes, restaurantes. No, o sea, a ver, ese 85 tiene 2 componentes. El 70% se distribuye para la reventa en almacenes minimarket. Y un 15% se distribuye a consumidor final, que era lo que tú decías, que eran casinos, restaurantes, en fin, cafeterías. Por lo tanto, en lo que se está basando esta supuesta, y digámoslo así porque es así, no existe colusión, está basado en una muestra de 75 panaderías, ¿no es cierto?, de la región metropolitana, donde, ¿no es cierto?, se determinó cierta realidad. Entonces, primero que nada, si los panaderos vendemos en nuestros locales el 15% de nuestra producción, si además somos 3.800 panaderos solamente en Santiago, y la muestra es de 75, quiere decir que hay algo que efectivamente se les puede haber escapado y alguien podría eventualmente pensar mal, pero no hay colusión. Marcelo, entonces, ¿cómo le explicamos a la gente, a mí, a los que nos ven, a todos que comemos pan, por qué el precio del pan ha venido subiendo de manera sostenida? Fíjese que entre enero y mayo el pan subió un 19% en almacenes, panaderías, cosa que no fue tan fuerte por lo menos en los supermercados. Ha subido el precio del pan, eso es indesmentible. La pregunta es ¿por qué? Y me adelanto al tiro a probablemente parte de su respuesta. Ayer los parlamentarios que se han involucrado en este tema decían, ojo, que informes de Cotriza, que son los que trabajan con el trigo, dice que que forma parte de la composición del pan en un 30% aproximadamente, el trigo no ha subido. Entonces, ¿cuál es la razón que puede explicarle usted a todos nosotros de por qué el precio del pan viene subiendo? A ver, voy a partir por el final de tu pregunta, ¿no es cierto? Decir que, ahora, esa información
no es la que nosotros hemos logrado recabar a través de los molinos, primero que nada. ¿Ya? Los molinos nos entregan otra información distinta a la que tú tienes. La entregó el diputado Gabriel Silver ayer, que dijo que Cotriza le había dicho Yo que no había... simplemente te digo hay dos informaciones que hay dos informaciones distintas, no quiero, porque no es un mercado, no es algo que nosotros manejemos. Ya. Decir que el pan se hace con trigo es decir exactamente lo mismo que una hamburguesa se hace con una vaca. Si las vacas en el campo no suben de precio, no quiere decir que no puedan subir de precio las hamburguesas, porque las vacas siguen costando lo mismo, pero hay fletes de por medio, hay procesos de elaboración, hay distintos tipos de desposte, además están las carnicerías, está el proceso industrial para transformar eso en una hamburguesa. Y en esa cadena hay una serie de costos que hay que incluir. Por lo tanto, en el caso del trigo es exactamente lo mismo. Ok, se entendió. Y entonces vuelvo a la pregunta original. ¿Por qué ha venido subiendo sostenidamente el precio del pan? Por una realidad de mercado. Simplemente han habido aumentos de costos que no fueron sostenibles en el tiempo. Por ejemplo. Por ejemplo, hemos tenido alzas de energía que ustedes mismos las han promocionado efusivamente por lo que ha sido durante el año pasado, desde el año pasado. Hemos tenido alzas también en la harina, hemos tenido alzas en la mano de obra. ¿Y por qué en la mano de obra? Porque hay una escasez tremenda de trabajadores que fueron absorbidos por otros mercados laborales, como la construcción, como la minería, donde ya no trabajan de noche, porque nosotros, para poder tener pan caliente para la ciudadanía, se trabaja de noche. Entonces, hay una serie de variables que ocurrieron y fue insostenible probablemente para algunos. Ahora, cada cual tiene su estructura de costo. Por ejemplo, hablábamos con respecto a por qué esta fluctuación de precio desde 800 pesos que hoy día encuentras un kilo de pan a 1.500. Sí, correcto. ¿No es cierto? Sí. Es muy sencillo, porque en algunos lugares, ¿no es cierto? Y eso lo puede analizar cualquiera en el mercado inmobiliario, los mismos metros cuadrados de industria en una comuna periférica de Santiago pueden costar 300.000 pesos. Esos mismos, en otro lugar, pueden llegar a costar 4 millones de pesos el arriendo. Y te voy a entregar otro antecedente más. En ese de una población periférica, porque esos son muchos de nuestros asociados. El marido está haciendo el pan, el hijo lo está repartiendo y la mujer lo está vendiendo y no contratan más que 2 personas. Sin embargo, en otro lugar tienen que tener 3, 4, 5 personas contratadas en el mesón, pues tienen que tener un grupo de trabajadores que laboran. Por lo tanto, esos costos también son más altos. Ya, entonces, para Marcelo, la pregunta que sigue es si probablemente el aumento en el precio del pan obedece no solo a que el trigo no haya subido, sino que a la cadena de elaboración que hace que todos tengamos pan. ¿Por qué otros productos en el mercado que también tienen cadena de elaboración no han subido? No ha subido tanto la leche, no ha subido tanto probablemente otros insumos que normalmente nosotros nos alimentamos en la casa, si la explicación es que es la cadena del proceso lo que ha subido. Y el combustible y todo eso. O sea, yo no sé, porque no tengo ningún antecedente ni manejo el mercado de la leche ni ningún otro producto. Mi tema es el pan. ¿Y usted entiende la desconfianza que existe? ¿La logra empatizar de que la gente dice, a ver, me están subiendo el precio del pan? Es algo simplemente del desconocimiento. La gente, nunca hemos estado explicando nuestra realidad, ¿no es verdad? Y yo creo que no debe haber simplemente una desconfianza por una razón muy sencilla. Sí, durante el año pasado, el pan no subió de precio. ODEPA, en la estadística, que es un órgano ministerial, el Ministerio de Agricultura, determinó que el alza promedio era de 2 pesos. Y alguien puede pensar que durante todo el año pasado no subieron los combustibles, no se modificaron las levaduras, las materias grasas, no hubo un aumento de sueldo. Cuando aumenta el sueldo mínimo, las gratificaciones aseguradas afectan al 100% a la mano de obra. Por lo tanto, toda la planilla de sueldos aumenta. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Simplemente hay alzas que se han ido acumulando. Y tú me decías el precio de la leche. Son mercados que fluctúan durante el año y tienen grandes fluctuaciones. Nosotros no tenemos esas fluctuaciones. Hoy día ocurrió que hubo un alza, pero que en definitiva cada uno de los panaderos lo costeó, lo estimó. Y las alzas han sido variables.
cada cual ha tenido una alza distinta. Y entonces, ¿cómo se entiende, por ejemplo, que ya en marzo la Asociación Gremial había dicho que el pan podía incrementar su precio en 150 pesos? Porque sonaba tan extraño que si esto Nosotros en el fondo hay no que... dijimos eso. En marzo, tengo aquí el reporte de la prensa, en marzo la Asociación Gremial había señalado que el pan podía incrementar su precio en más de 150 pesos por el alza de la harina, a ello se suma el avance del combustible, factor que tiene un impacto relevante también en... Eso no es efectivo. Pero sí salió en la prensa, y de hecho fue en esa oportunidad que dijimos cómo va a subir 150 pesos el precio del pan. Te lo explico. Hubo un panadero en la periferia de Santiago que hizo esa declaración, que no es dirigente gremial y que jamás ha sido el representante de ninguna de las instituciones de las asociaciones, porque lo averiguamos. ¿Ya? O sea, perdón la expresión, pero se arrancó con los tarros, me dice usted. Exactamente. Y de ahí nosotros vinimos aquí y explicamos lo mismo que te estoy explicando ahora. Hoy día, yo estoy aquí como dirigente gremial, y lo que te estoy diciendo es lo que representa la Federación y la Asociación Metropolitana. Por lo tanto, repetir lo que tú acabas de decir no corresponde a la realidad. O sea, en la realidad lo que pasa es que representa a una persona que no forma parte del gremio. Eso es así. Pero tú dijiste que la Asociación Gremial había dicho, y no es eso, no es así. Fue alguien que lo dijo, y yo no sé, que ni siquiera lo conozco. Bueno, el medio entonces del cual sacamos esta información debe haber cometido el error, pero por lo menos esa fue una información que no le inventé yo. Estaba aquí dicha por una persona que usted me aclara que no es el de la Asociación Gremial. Claro, es un error de reacción, creo yo. Que las panaderías o los almacenes o los mini market, este sector del que usted me dice que se va buena parte de la producción del panadero, 70%. Exactamente, haya subido el doble de lo que suben los supermercados. Yo desconozco cuál es la realidad de los almacenes. O sea, si es lo mismo que tú me dijeras que a los que nosotros le vendemos pan para hot dog, ¿por qué aumentó el precio del hot dog? No puedo manejar ese mercado. Pero a usted no le llama la atención que al que usted le vende, digamos, al almacén, al mini market, etcétera, que no es suba el doble, que yo sé que no depende de usted, pero usted como productor, ¿no le llama la atención que ese suba el doble de lo que suba el supermercado? Sí, me llama la atención, me llama profundamente la atención. ¿Y a quién lo atribuye? Sí, insisto que no lo estoy responsabilizando a usted, pero usted es actor de esta cadena. Y cuando hay otro actor que dispara los precios, tengo que preguntarle a usted si es que usted tiene alguna idea de qué atribuye esa alza de precio. Hubo alzas de precio en almacenes. Y llegaron a especulaciones como en Iquique, que llegaron a 3.000 pesos el kilo producto del terremoto. Eso es verdad, pero esos almacenes después, ¿no es cierto?, por adecuación de mercado, han ido bajando. Yo creo que hubo un aprovechamiento de la realidad, hubo un aprovechamiento de esa noticia misma, y hubo un aprovechamiento de que esto salió en los medios, ¿no es cierto?, por el alza. Pero eso fue un hecho en puntual y ocurrió en Iquique. Muy puntual. En la región metropolitana también hubo alza, yo creo que fue en lo la mismo. región del Biobío también hay alza, en el resto de las regiones también hay alza y ahí no hubo terremoto. No hubo terremoto, entonces, pero no llegó a 3.000. Pero sí, pero es que el caso del terremoto y en Iquique es un hecho completamente aislado para mi gusto, porque no es el ejemplo de lo que estamos hablando. Pero hubo alza, hubo alza en todo Chile. Ahora, te voy a dar, por ejemplo, el caso, volvamos a Iquique. Iquique, la harina se lleva desde aquí a Iquique, el componente flete es altísimo, por lo tanto el componente combustible para ellos es un tema dramático, no así en el sur, que es una zona triguera y molinera. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con los almacenes? Ese es un mercado en el cual yo no manejo, pero sí me llama profundamente la atención. Me dice que tenemos declaración grabada respecto de parlamentario, justamente de Gabriel Silver. ¿Se acuerda que usted me dijo Cotriza le entregó a Silver aparentemente información distinta? Vamos a escuchar qué dijo el diputado Gabriel Silver respecto en lo que tiene relación especial con el trigo. Otra cadena de venta, distribución y elaboración, como son los supermercados, como tú lo señalaste, por el contrario, han presentado o una baja en los precios, o, por el contrario, la mantención de manera inversamente proporcional a cómo operan las panaderías. Y por otro lado, si vamos al mercado del trigo, que es el principal ingrediente bajo el cual se elabora el pan, vemos que en los últimos meses o ha bajado este cereal o ha tenido un comportamiento estable tanto a nivel nacional como internacional. ¿Se han podido reunir ustedes con estos parlamentarios que desde ayer fueron a la Fiscalía, probablemente para explicarles los argumentos que usted me señala aquí? Sí, desgraciadamente nos hemos enterado por la prensa de la acción de los parlamentarios. Nos habría gustado muchísimo que ellos hubiesen recurrido a nosotros como primera fuente, hubiésemos tenido
la mejor disposición de juntarnos con ellos, explicarles nuestra realidad y que conocieran a fondo, porque vemos que hay un desconocimiento bastante fuerte, porque hay algo que no está en la nota, que dice que la encuesta se hizo con pan de marraqueta y ayuya. Correcto. ¿No es cierto? Sí. Eso no hace esa salvedad. Los supermercados tienen precios desde 900 pesos. Sí, señor, aquí lo tengo. Hasta 2.000 y tantos pesos del precio de pan, dependiendo de la cantidad y el tipo de pan que sea, de la cantidad de componentes que tenga. Por lo tanto, los supermercados tienen un mix muy amplio, muy amplio de pan. Y esto está acotado solamente a la yuya y la marraqueta. Sí, correcto. Y lo del trigo, bueno, lo contesté anteriormente, Sí. que Marcelo, el trigo no es nuestra sáqueme de una duda materia para ir prima. tratando de hacer el puzzle de los precios. ¿En cuánto vende el kilo de pan el panadero? Ese señor que usted me decía, mire, el caballero hace el pan, la señora sale y atiende el mesón, el hijo lo reparte, etcétera, etcétera. Esa persona que tiene una pequeña empresa de pan y la tiene que vender al almacén, ¿en cuánto le vende el kilo de pan al almacén? Desde 700 pesos hacia arriba hemos detectado precios de reparto nosotros. Ya. Incluso 6.50 en algunos mercados. En algunos mercados. Claro. Y si es que usted me dice que desde los productores del pan no hay colusión, usted me decía por la cantidad que somos en Santiago, 3.800, 12.000 en todo el país, etcétera, etcétera. Y por la distribución que los almacenes Correcto, tienen. y por el tipo de distribución que tienen. ¿Puede ser factible que si bien usted me dice la colusión no está en la primera base, siga la segunda línea y que probablemente en el segundo escalón ahí pueda haber colusión? También lo encuentro imposible porque la cantidad de miles de almacenes que hay en Santiago y mini market que hay que venden nuestra producción, yo creo que eso es prácticamente imposible también. Si no estamos hablando de 2 o 3, nosotros no le entregamos a 2 o 3 que después se puedan coludir. Nosotros, que somos miles en Santiago, también le entregamos a otros tantos miles almacenes y mini market. Por lo tanto, a ver, te quiero hacer una salvedad. El mercado del pan es realmente lo que se define en economía como la competencia perfecta. Es tremendamente susceptible al precio. Si yo, como industrial panadero, pretendo mañana subir artificialmente mi producción, lo más probable es que pierda clientelas rápidamente, que se van a trasladar a otro oferente, porque hay una infinidad de oferentes. Hay panaderos que tienen su panadería, por ejemplo, en La Granja, y tienen clientes en Puente Alto. Hay panaderos de Puente Alto que venden a almaceneros de La Pintana, y así sucesivamente. Ni siquiera hay una restricción geográfica. O sea que bajo ese argumento la colusión funciona solo en aquellos mercados que hay pocos actores, bajo esa premisa. Donde hay pocos actores. Siempre tienen que haber pocos actores para ver un cartel. Y en el caso nuestro es prácticamente imposible, por no decir que es imposible. Marcelo, y entendía su explicación que nos interesaba conocer y despejar. ¿En qué plan están ustedes respecto de esto? Porque los parlamentarios recurrieron al CERNAC, pero el CERNAC también ha presentado información para que la Fiscalía Nacional Económica investigue. ¿Cuál es su mayor argumento como representante gremial que podría darle usted a la autoridad para derribar la idea que hoy día está instalada que podría haber colusión en el PAN? Sí, quiero hacer una salvedad. Me tocó ver ahora último las declaraciones del CERNAC. En esas declaraciones el CERNAC es muy cauto, es muy profesional en sus explicaciones y plantea que ellos están haciendo un estudio por una posible colusión. Nosotros como asociación gremial estamos a disposición de la autoridad, estamos a disposición del CERNAC, de la Fiscalía Nacional Económica, para aclarar los puntos y para entregar la información y, en definitiva, limpiar de cualquier duda este tipo de declaraciones que han sido muy dañinas para nosotros. Porque es tremendamente doloroso para un microempresario y para un pequeño empresario que lo traten de coludido, porque resulta que ahí trabaja su familia, sus trabajadores trabajan con él y además el cliente tiene acceso directo a ese micro y pequeño empresario para espetarle en la cara una inmoralidad tan grande como la colusión. Por lo tanto, a nosotros nos ha hecho mucho daño también en lo personal. También ha sido algo doloroso. No es algo sencillo.
Bien, Marcelo, muchísimas gracias por venir al estudio a explicarnos también este punto de vista importante para nosotros para poder tener todas las aristas de un mismo caso. Gracias. Feliz, encantado, y Que le estamos a vaya su muy bien, disposición. muy Muchas amable. gracias.